APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Mashikuna kallarishpa kanahupanchik kay bajo un mismo sol rikuchikunawa kay pachapika kay Otavalo llaqtata sumaklla rikunkapa hawa kuskakunamanta shamushpa kanahupanchik kikinkunapa wasikunama. Shinapa yuyachishpa sakipanchik ñukanchita redes sociales nishka ukukunama yaykushpa kay campanita nishkakunapi achikyachipaychik ñukanchita ashtawa hawama viñashpa katichu yanapankapa. Ashtawanpash convidapanchik kay punllakunapika kay shuk ayllu llaqtakunapimi kay pawkar raymikunata paktachishpa shamunakushka kan chaymantami kay APAC TV ukumanta ñukanchik kikinkunama kay pawkar ñan chikunawa chayamushpapash katimunajushkanchik. Shinaka kaypi kallaripanchik ali shamushkakapay. Esmeraldas markama yalipanchik kaypimi kay Proconec ukumanta mashikunaka sumak shuyu kuyurikunata rurashpa kallarinajushka kan. Chay kashkamantami ñukanchik APAC ukumanta ishkaypura mashikuna kay ruraykunapi yachachishpa yanapashpa kimirinajushka kan. Shinami paykunapash kay sumak shuyu kuyurikunataka paykunalla ñallankashpapash katinajunka. Shinaka rikupashunchik imashinata kay ruraykunata paktachishpa kanajushkata. Yo soy Daniel Pai, yo soy de la comunidad Pambilar. Ahorita estamos en la provincia de Esmeralda. Estamos trabajando para grabación de videos para emprendimientos. Vamos a empezar viendo qué proyecto tiene la nacionalidad. Tienes que ser así como la manda más. Durito, durito. 3, 2. Primero vamos a estar en la sede de la Federación Chachi para entrevistar el tema de artesanía de la tienda y luego vamos a ir a entrevistar al director de radio, un poco conocer de la radio. Estamos participando entre los 3 nacionalidades. De Chachi, Luis Enrique Tapuyo, de Épera es Rosalía Lucete Mejías y Agua pues como Daniel Pai, que estoy acompañando. Y apoyado 2 personas del equipo técnico de APAC, Luis Maldonado y Anita Talla. Bueno, dentro de Proconec, en una capacitación, estamos por unos 3 años en la capacitación con los compañeros del APAC, y recibiendo esa información, esa comunicación, esa enseñanza que nos han brindado el apoyo también para que nosotros fortalezcamos lo que es la comunicación. Entonces, en esa parte estoy muy agradecido por nuestra parte, de nuestros grupos especialmente. Bueno, nosotros normalmente yo no tenía idea de ninguna actividad de cosas de comunicación. Por ahorita sé un poco hablar, hacer entrevistas, hacer video. Bueno, he agarrado bastante experiencia por ahorita. No sabía nada, pero ahorita andando con ustedes nos han enseñado muchas cosas. Para mí muy importante experiencia. Desde lo que he aprendido y he recibido capacitación, ha sido muy interesante y ahora que estoy haciendo la práctica es para mejorar más conocimiento. De ahí luego pues vamos a ir en la nacionalidad Épera
por el sector de Borbón. Vamos a estar un día igual, vamos a entrevistar allá. No más enfocado en temas de los cuentos, tema de educación, tema de banco comunitario que tienen ahí en la comunidad, ¿no? Grabando. Sí. ¿No están grabando audio? El equipo de Proconex pues se crea para un poco agrupar, ¿no? Trabajar como consolidado entre 3 nacionalidades que hay en la costa. Ir trabajando pues de lo que hay dentro de ese territorio o digamos dentro de cada nacionalidad que hay su cultura, y para eso se formó el equipo, ¿no? Con ese fin, apoyarle haciendo un poco de video de nuestra cultura para que miren hacia afuera. Luego nos vamos al territorio Agua, en la comunidad Guadualito, para un poco conocer igualmente de tema de emprendimiento, de proyectos que están trabajando en tema abeja huimal y un poco de producción de cacao, cómo están emprendiendo ellos, ¿no? También vamos a ver sitios sagrados que tiene ahí, vamos a ir a observar eso y grabar ese video igual, la cascada. Nosotros como nacionalidad tenemos que aprender para un poco apropiarnos de nosotros, de nuestra costumbre y luego visibilizar hacia afuera, ¿no? De lo que nosotros mantenemos. Y muchas de las veces pues estamos como invisibles y no conocemos, y acá pues en las comunidades hay muchos proyectos que se podemos hacer, ¿no? A dar a conocer hacia afuera. Esmeralda llaqta ukupi shuk sumak chachi warmimashi tawka mashikunapa maki rurashkakunata tandachishpa hatuna wasi ukupi hatushpa tiyan. Kay maki rurashkakunaka kay chachi runakunapa kawsaykunatami ashtawa riqsichina yuyaykunawa llankashpa kanajushkakan. Kaykunataka Proconex ukumanda mashikunami rurashpa ñukanchima convidashka. Rikupashunchik. Lucrecia Ñapatapuyo y a Chumo ya Santa María ya nuestro Borbón Shahino macho comunidad Santa María ya Chumacha. En esto en Ujuyo en esta dirección de educación intercultural bilingüe, caspe dirección en macho vale la pulmona la mula una y no cada lugar de cuña en putanayo. Se micha yelana yela micha en micha en samumuya dice malula. Malula momonya esa minyak moma esa nesto tienda husun sa malula. Yuma paita yata insu sa ensa bulika nesto artesanía cosas husun sa nesto paita yata. Macho enseño para que me dijison sa mucha idea hunyo be ensa macho iya eno patinsa shonsa ya pensa ya macho ensanginya uran nuhatia ya ensange iya sange kahiyo ensa patin juson sa shimba sange kahe mali mati pensange kahito. Bueno eno nyunja de cometeña eno macho pure etana se na huba macho tana achuchu cosas hula awa hula macho. Bueno eno supu simbola inkumani simbola kampu se chumola nesto lala machu comunidad se chumola supu simbola ba ya sange ke hinsu yela machu kampu se chumola sange hi mode mi yela na ya ati hata mani ibe eno poto tanai se emcha supu simbola machu lala comunidad se chumola sange mode.
Sen mala ensa shun sabai. Fiba wane no pava puchu ensa lala machu lala costumbre ya lala anehtung chachilachiya. Lala kapuka. Ensa kapuka che lala kera tina hubaki king su micha ensa supu simbolo machu yela dekinyan. Sen mala ensa natuka. Ye ensa ya tembuka lala tembuka. Chachila ya lala urabain bela ba ura notita ensa cosas chachila kikila. Esa nieve awa shunsa ya esa nanya esa minyu hude shunsa. Esa minyu hude shunsa. Nestun lala ama malaya esa minyu shunsa. Lala apala yumaru kula minyu ke shui ke hinya esa ngeyela ke himodayo de tinya. Lala mambashin hunchu yela cosas na que de shui ke hinyo bela la sange hihi no tita ensa yela ensa nge minyu ke machukila. Esa hushunsa nieve ben. Ya ping macho dice rampira chikimi piki wa chikimi hunsa chima kikin tasha ping model ho hunsa deka hata esa ke hihi sai hunsa che komani la benke en taha acha chikila esa cosa hunsa macho lala comunidad sha hembasha nakino macho campusha rukula machu hemba shahita ensa cosas kamaha ensa de que supu simbola machu henda shahita ensa sange kahata machu ura de que campo tala ensa pichu apuret hu se emje supu simbola da ka himi ya la mawah ke hihi emje pichu ya fata iwacho de esa nawa no pichu sama sana mi. Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Amigos y amigas, continuamos con los comentarios que nos envían a nuestras redes sociales. En Instagram, Abby Jessica comenta: me encantó el programa. En YouTube, Are Maximiliano escribe: me encantó eso de la siembra del agua y de cómo se supone que debe estar libre de manera natural. Mis suegros son de Poza Rica, Veracruz, México, donde había un río hermoso. Desde que la entubaron, ese río se secó y es muy triste porque amo la naturaleza. Me da nostalgia ver cómo estamos terminando con el regalo más preciado que es la naturaleza. Lo del café me encantó, pues acá en Puebla, México, hay muchos arbolitos de café. Es interesante ver cómo trabajan y cómo es su proceso. Gracias por sus comentarios. Los invitamos a que sigan comentando, compartiendo y se suscriban a nuestro canal. No se olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Continuamos presentando Bajo un mismo sol. Ñukanchik runa kawsaykunapika warmi mashikuna ñukanchik kawsaykunapa mutsurishkapachami kan shina kashkamandami rikupashkanchik imashina tukuy raymikunapi paykunami ñukanchikpa kay randi kararishpa mikuykunataka sinchiyachishpa paktachishpapas shamunajushka kan. Shinami ñukanchikpa kay taytakunapa wawakunapa wambrakunapa kawsayta kamashpa paykunaka paktachinajushka. Rikupashunchik kaykunata. Las comunidades andinas del norte del Ecuador tienen como principal actividad el trabajo agrícola. Esta es una tarea donde hombres y mujeres participan cumpliendo diferentes roles, cada uno muy importantes y complementarios entre sí. Los frutos se cosechan y las familias acumulan los alimentos para el sustento diario, pero también son alimentos que se intercambian, venden o comparten.
Los raimis, las mingas, las ceremonias son ocasiones para compartir el fruto del trabajo. Skandina kushihuimanda mikunaguta yanunajunchi alimentaringapa. Kaypika ruku atalpakuna paya atalpakunata yanunajunchi. Kaypika yanunajunchi mutiguta, kaypika yanunajunchi apiguta, kaypika yanunajunchi atalpaguta, kaypika ripashtijun kuyiguta. Y aswagukuna tukuytian mikunagukunam punjaynia kushihuimanda kay mikunaguta mikunajupanchi. Uno de los principios de la vida comunitaria entre los runas es la práctica de la reciprocidad, dar para recibir. La comida es el nexo de comunicación y relación entre seres humanos, la naturaleza y las divinidades. Pambamicui, cucabi o huachacaray son alimentos que las mujeres preparan con propósitos festivos, sociales y ceremoniales. Fabiola Flores Capan, Calneramanda, Kay punja ñuka kusa ukuna churi ukuna nitu ukuna inti raimita bailapi. Primero muti guta pilashpa tuta indiro yanushpa papa kuyi pilashpa kuchita wañuchishpa kuchi fritadawan papa wakati ñukanchik llata tarpushka cosechashka gukapan. Ñuka a las 3 de la mañana, pero ña tukuyta segurani las 12 de la noche kaman. Y pero jatarini las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Gulpi ñuka familia ukuna wañaña, kuna ushikuna, nitu kuna, nita ukuna, hachungu ukuna. El cucabi, la comida que las mujeres llevan a las mingas y a las fiestas, se junta para obtener el chapucamya, una mezcla de granos y sabores que representan la diversidad de la naturaleza y la diversidad de los miembros de la comunidad. Mezclar los alimentos es convivencia de los productos y de las familias. El runa que practica la reciprocidad expresa su aprecio hacia otra persona a través de la comida. Cuando una persona da a otro los alimentos que ha preparado y ésta le corresponde dándole también lo que ella ha preparado, se estrechan lazos de amistad, de afecto, de aceptación. Surgen sentimientos de alegría, afecto, confianza, sentimientos de pertenencia al grupo y compromiso. La comida ceremonial o huachacaray es la que se prepara para ofrenda. Los runas practican la reciprocidad con la naturaleza, la alpamama, con los ancestros. La comida que se ofrece a las divinidades las devuelven al runa con protección para las familias. Laguna mama puyo mamita laguna mamita uguna mayaku mamita ñukanchitaka hatun samayta kun hatun yuyayta kun hatun wañuna hupirishpa armachishpaka limpio yashpaka sano tigrarin wasiwan mana ungushka tigrarin pay mamita mami enrigapani kaygutaqa gulpiguta enrigapani pay mamita mi ñukanchita purishta kuchumuna ñukanchita
hay que manejar adecuadamente los códigos y protocolos de la comida comunitaria o pambamicui. La delicada responsabilidad de manejarla la tienen las mujeres. Ellas son las promotoras de la reciprocidad del acto de compartir entre todos. El estilo de vida comunitario se sigue manteniendo hasta la actualidad gracias al cumplimiento del rol tradicional de las mujeres. Ellas permiten que las personas se congreguen en el mismo lugar en el pambamicui. Ellas logran que se establezcan vínculos y compromisos entre familias y miembros de la comunidad mediante el acto de convidar, compartir repartiendo y logrando así sellar la unión del grupo. Hacerlo es parte de su espiritualidad y misión de vida. Ecuador mamallaktapa kamachikunapi kay Siecopay runa kawsaykunaka riqsichishkami kan. Shinami paykunaka ashtawan paykunapa shimi shinapash kawsay maki ruraykunapa sinchiyashpa katichimunaykunawan shu plan de vida nishkakunata viñachishpa shamunajushka kan. Kaykunawanga paykunapa shamun ayllukuna ashtawa kaykunata paktachishpapash katichun yuyaykunawami ruranajushka kan. Shinaka riqsipashunchik kaykunamanta. La Amazonía es una de las 4 regiones naturales del Ecuador, tan sensible por su biodiversidad en fauna y flora y hogar de 11 pueblos indígenas. Esta región fue reconocida por el gobierno como régimen especial para políticas públicas. A raíz de esto, y amparándose en el principio de autodeterminación de los pueblos, la gran nación Siecopay, con idioma, territorio y cosmovisión propias, decidió plasmar un plan de vida para fortalecer su estructura organizativa y cubrir sus necesidades y proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Primeramente el plan de vida ya estaba hecho, pero con criterio no propiamente de la nacionalidad, sino con criterio técnico más de los funcionarios del gobierno provincial de Sucumbíos, ¿no? Entonces hay algunos faltantes, no diríamos que está hecho satisfactoriamente del concepto del sentimiento cultural de la nacionalidad Siecopay. Pero más a futuro el plan de vida que se realice con ustedes mismos pues irá surgiendo. Esto es solo un primer estadio, un primer barrido. No se puede hacerlo a simple vista superficial, sino como se trata de construir buscando esa autonomía y propiamente de la nación Siecopay. Y por qué no decir de las otras nacionalidades. Entonces todos debemos aportar para poder construir este plan de vida. Las comunidades Siecopay que habitan las riberas del río Aguarico en Sucumbíos ya se encuentran trabajando en una actualización a su plan de vida, utilizando los recursos de los excedentes petroleros, mineros y de hidroeléctricas del país. Las mujeres, por ejemplo, buscan plasmar proyectos de biocomercio como una forma alternativa de generar economía y garantizar la permanencia cultural de sus prácticas tradicionales. Ahora plan de vida, no se cuidan de ellos cultura allá o de que vaya de ellos no me voy a dejar que yo te da napia ya ella guay ya cuida ya happy ya que haré ingreso casca con la familia haré de país de allá hemos caciones ahí me cacuan de allá tío sí cuipe de allá y ahora mingas de allá ne vaya desarrollo catare oye vaya 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 de oye mai hakol este ya coguayot ñane ve ya que familia bueno de oye
Humberto Piaguaje nos da un claro ejemplo del significado de bioconocimiento y biocomercio, dos prácticas que se plasman en los planes de vida haciendo uso de su territorio y conocimientos tradicionales de una manera sostenible. La bioeconomía es la parte del sentimiento, diríamos, cultural, porque queremos enfocar algo no visibilizado, sacarlo a la visibilidad de la gente y de eso comercializarlo o hacerlo entender o que comprenda las demás gente. Y nosotros, si Ecopain, tenemos alguna ciencia que está escondida, ahora hay que basarla a la ciencia para que todos conozcan qué es. Un ejemplo, las mujeres son las que saben el código de no tener hijos, o sea, ese canto en el brebaje del agua simplemente le dan y hacen tomar a una mujer y no tiene hijo. ¿Y eso el doctor sabe? No, el doctor aplica otra metodología, otra ciencia. Entonces, mire, imagínese esas cuestiones, eso, algún momento debemos ser nosotros las que podamos ejecutar y buscar la mejor alternativa de aplicación en el campo de la medicina también. Los planes de vida recogen ideas y criterios de cada nacionalidad y comunidad. Sin embargo, proponen conceptos como desarrollo o sostenibilidad, en ocasiones desconocidos por los Ecopai, quienes desde su cosmovisión no conciben al desarrollo como sinónimo de ingresos económicos, sino del bienestar de su pueblo. El plan de vida se enfoca en tratar de comprender la vida occidental y compartir con otros pueblos sin dejar su hogar ni sus prácticas tradicionales, convirtiendo así al plan de vida en una herramienta más de resistencia para preservar el legado de sus antepasados y vivir en armonía. Kaisuma rikuchikunama puchukay pachakunama chayashpakana hupanchi mashikuna ashtawanbash convidapanchi ñukanchi redes sociales nishka ukukunama yaykushpa campanitata achikyachipaychi ñukanchipa rikuykuna kikinkunama chayamuchu shinami ñukanchitapash hawama viñashpa katichu yanapankichik convidashpapas sakipanchi kay Pawkar Raymi punllakunapi shuk ayllu llaqtakunamandami kikinkunama kay Apak TVwa chayamushpakana hupashunchi kay Pawkar Ñan nishka shutichishkakunapi shinaka shuk punllapi ñakutito paripashunchi kayakama. Uyayay yawan misa, uyayay yawan.